Hola, buenos días. Me alegro mucho de verles nuevamente o buenas tardes. Yo no sé qué horario es allá donde usted se encuentra, pero aquí es la mañana del día viernes y yo quisiera comenzar con usted a estudiar Génesis 5, ya el capítulo 5 de Génesis, que seguramente han estado esperando con mucha hambre y sed de la palabra del Señor. Vamos a orar para comenzar el estudio. Ahí donde usted está, por favor, póngase cómodo, tome su Biblia y, e incline su rostro. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre Santo, Dios de la gloria, en este día hermoso, usted, Padre, sea con nosotros, ayudándonos, guiándonos en este estudio de la palabra, Señor. Sea usted trayendo favor, gracia, revelación a nuestra vida, a nuestro corazón. Ministrenos, Señor, a través de este capítulo de la Escritura. Sea usted ese maestro, ese consejero, ese buen pastor que guía sus ovejas. Gracias, Señor, por la palabra, por cada estudiante que se conecta conmigo para estudiar tu palabra. Bendícelos a cada uno de ellos, sacia la sed que ellos tienen de ese conocimiento tuyo, de tu palabra, Señor amado. Llénalos de ti, de gracia, de sabiduría, de entendimiento espiritual. Gracias, Señor, en tu nombre bendito. Direcciónanos y guíanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Entonces, vamos a comenzar este maravilloso estudio de Génesis 5. Vamos a comenzar leyendo el capítulo y vamos a leerlo completo, obviamente. Yo me voy a salir de aquí para que usted tenga el texto bíblico completamente. La palabra del Señor dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 900 años, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Qué lindo cómo vamos mirando la escritura aquí. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió.
Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Qué tremendo estas genealogías desde Adán y Eva en adelante. A modo de introducción, en este capítulo se resume brevemente la descendencia de Adán por la línea de Set hasta Noé. Así es que eso vamos a estudiar hoy día. Como objetivos, vamos a encontrar las sombras y figuras en el texto bíblico, vamos a ubicar geográficamente el lugar de los hechos, vamos a tratar de memorizar al menos un versículo de este texto bíblico, vamos a comprender que todos vamos a morir un día y tenemos que dar paso a una nueva generación. A nadie le gusta este objetivo, pero tenemos que asumirlo con responsabilidad y madurez. Vamos a aprender que después del diluvio, los años de vida del ser humano fueron acortados, fueron menguando poco a poco. Vamos a aprender a caminar con Dios. Bueno, aquí tenemos un mapa geográfico para ubicarnos, contextualizarnos en qué área de la tierra, del mundo estamos trabajando en este capítulo. La verdad de las cosas es que nadie sabe con exactitud, pero por lo menos era fuera del Edén, a los alrededores del Edén, y se cree que el Edén era en estos lugares por aquí, por Mesopotamia, ¿ya? Aquí en esta área, y aquí tenemos el Golfo Pérsico, por aquí estaban los ríos, esos que se nombraban al comienzo, el Tigris y otros más, ya que regaban el jardín del Edén. Ahí ve, ahí los tienen en el mapita, y el Edén se supone que estaba en la unión de esos tres ríos. Algunos piensan por esta área, otros creen que más arriba, pero en realidad no le viene al caso. Como lo he explicado anteriormente, mejor preocupémonos de encontrar la salvación para nuestra alma y podamos vivir en el paraíso celestial el resto de nuestra vida eterna, y no estar preocupándonos tanto de dónde era el Edén o el paraíso aquí en la tierra. Bueno, vamos a ir a otro mapita que a lo mejor en ese usted va a comprender un poquito mejor porque está como más clarito.
Aquí en esta parte se ubica Israel, ya en esa parte aquí, en ese lado. Eh, Aquí está el Golfo Pérsico y los ríos esos que el Hidekel, el Éufrates, el Gijón, que de alguna manera aparecen en el Edén. No se sabe si aquí mismo arriba era el Edén o más abajo, donde se unían también ellos tres. Pero ahí tiene un mapita que le sirve a usted para ubicarse. Entonces se supone que los hechos aquí se llevan a cabo más o menos en este contexto, ya en Mesopotamia, en esta área. Bueno, vamos a ir a los versículos del 1 al 32 explicando lo mejor posible dentro de lo que se puede y a la rapidez que debo ir para no pasarme de una hora en lo posible. Ahí tenemos nosotros la genealogía de Adán y Eva. Por el lado de Caín, todos esos descendientes que usted ve ahí. Abel murió, como sabemos, y le nació un nuevo hijo a Adán y Eva que se llamó Set. Y es esa la línea genealógica que vamos a estar mirando hoy día. Desde Adán, por la línea de Set, hacia abajo hasta llegar a Noé y sus descendientes que se mencionan al final de este capítulo. Bueno, ahí tenemos la descendencia de Adán y Eva por el lado de Set, Enos, que es Enos, no Enoc al principio de los hijos, ya el hijo de Set se llamó Enos, luego Cainán, luego Mahaleel, luego Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Matusalén es el hombre que más vida tuvo, más años de vida en la tierra, para que usted vaya informándose si no lo sabía. Y si lo sabía, pues a modo de repaso. Bueno, en los versículos del 1 al 4 más o menos dice que Dios creó al hombre, por lo tanto, el Señor nuestro Dios es nuestro amo y Señor, ¿ya? Nosotros debemos pensar que si Dios nos creó, hermanos, amigos y personas que hoy día nos están siguiendo con la enseñanza, Él es nuestro Señor y tiene una total autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, sobre todos nosotros, íntegramente. Bueno, el hombre fue creado un día, no ha existido siempre porque algunos creen que ha existido siempre, pero bíblicamente hablando, el hombre fue creado un día y nosotros hemos visto cómo Dios creó al hombre del polvo de la tierra. El hombre fue creado a semejanza de Dios, dice la palabra. En Génesis 1:27 lo leímos en el capítulo 1, dice ahí: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. O sea, Adán fue creado a imagen de Dios y Eva fue sacada de una costilla de Adán que era imagen de Dios. El hombre en ese entonces no había caído, no había pecado, entonces qué lindo, a imagen de Dios. En un sentido moral, en un sentido espiritual. Dice ahí la Biblia que los llamó Adán. ¿Qué significa eso? Cuando se habla de que los llamó Adán, ese término Adán es lo mismo que decir humanos. Se utiliza con el mismo significado. Adán significa humanos. ¿Ya? Entonces, los llamó humanos. Dios llamó a la raza humana humanos, ¿ya? Y entonces ahí fue creado Adán y Eva, hombre y mujer,
respectivamente. No hay un sexo intermedio, para que usted le quede claro, no hay ninguna cosa rara por ahí. Yo soy como bien, en ese sentido, bien tajante. La palabra de Dios es fiel, es verdadera y no da lugar a ninguna otra cosa rara en cuanto a sexos, ¿ya? Luego en el versículo 3 dice que Adán tuvo a Set y que Set fue a su a semejanza de Adán, no de Dios. Adán había sido creado a semejanza de Dios, pero Set era hijo de Adán y fue creado a semejanza de Adán. Adán ya tenía naturaleza caída y por lo tanto fue creado a la imagen de Adán con esa naturaleza caída. Y todos los seres humanos, después de Adán, después que él cayó y pecó juntamente con Eva, todos los seres humanos nacemos a semejanza de nuestro padre Adán, con una naturaleza caída. En ese sentido me refiero yo, con una naturaleza caída, inclinados al pecado, inclinados a la maldad, ¿ya? Adán también, dice la palabra del Señor, que engendró hijos e hijas, ya, porque algunos preguntan, ¿y de dónde salieron las mujeres para que se casaran los hijos de Adán? Esto, lo otro. Pero Adán y Eva tuvieron también hijas, y no solo una, muchos, porque vivían muchos años. Entonces, claro, tenían mucha descendencia. Se nombran algunos de los descendientes porque fueron los más importantes, los más notables, ya sea para bien o para mal, y por eso es que se nombran algunos. Pero eso no significa que tuvieron solo esos hijos. Tuvieron más, pero tal vez no eran dignos ni siquiera de mencionarse. Bueno, aquí habla que todos mueren. Desde Adán hasta Noé, lo que vamos a ver en este capítulo, nos vamos a dar cuenta que todos mueren, con una sola excepción que vamos a mirar también en este texto bíblico. Todas las genealogías muestran que todos mueren y que por lo tanto, nos guste o no nos guste, algún día vamos a morir. Y tenemos que prepararnos y ser responsables y maduros frente a ello y a lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros va a ser para semilla. Todos vamos a morir un día, a no ser, me refiero a la muerte primera, a no ser que Jesucristo venga antes y nos lleve en el arrebatamiento de la iglesia. Pero si eso no sucede, vamos a morir como todos los seres humanos. Y así leemos el texto bíblico y dice, Adán vivió 930 años y murió. Set vivió 912 años y murió. Enos vivió 905 años y murió. Cainán vivió 910 años y murió, y así sucesivamente usted va a encontrar que todos mueren, y hasta el día de hoy todos mueren. Hay una sola excepción en este capítulo, que es Enoc, no Enos, Enoc, quien no vio muerte, y lo vamos a mirar un poquito más adelante y vamos a explicar algo de la vida de este Enoc. Todos vamos a morir un día y por lo tanto debemos prepararnos como Enoc, caminar con Dios para vivir eternamente. La muerte, hermanos, pasó a todos los hombres. Después de Adán, después del pecado de Adán y Eva, entró la muerte a la raza humana. Ellos cayeron moral, espiritualmente, y cayeron también en el sentido físico, también murieron física, moral y espiritualmente, porque
físicamente ellos iban a vivir por siempre, como lo expliqué en otros capítulos, pero debido al pecado que entró en Adán y Eva, la desobediencia, entonces el Señor también dio un determinado tiempo de vida a los seres humanos y después todos tenemos que morir. En el Salmo 90:10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, y volamos. Es decir, hay un promedio de días, ahora el promedio de días de años son 70 o 80 años, pero en el contexto de este capítulo obviamente era mucho más la edad, pero se ha ido acortando por el pecado del hombre. Después del diluvio, la raza humana empezó también a disminuir su promedio de años debido a que después del diluvio vino otra atmósfera, otro clima a la tierra, ¿ya? Y entonces seguramente era más rico en bacterias, en virus, qué sé yo, pero Dios lo preparó todo de antemano porque no conviene que viva la naturaleza, la raza humana 800 o 900 años ahora porque por el pecado. Imagínese un asesino que vive 50 o 60 años y mata 20, 30 personas. Imagínese a ese asesino viviendo 800 años. Imagínese a un tipo como Nerón viviendo 800 años o a tipos gobernadores, gobernantes que conocemos hoy día que son terribles. Imagíneselos viviendo 500 o 600 años. No, es que Dios es perfecto, la naturaleza Dios la puso de tal manera que es perfecta, con todas sus imperfecciones que tiene debido a la intervención del hombre, es perfecta en el sentido de la creación de Dios. Dice ahí en Romanos 5, el 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Qué tremendo. Pero aquí hay que hacer una salvedad y vaya qué salvedad. Pero por uno también que vino al mundo, Jesús de Nazaret, Cristo, quien murió por nosotros y resucitó y está vivo y nos dio vida, hermanos, amigos, por ese uno también nosotros podemos vivir eternamente con el Señor. Eso es si nosotros le recibimos, le aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador y decidimos vivir en obediencia a Él y a su palabra. Es decir, todo no está perdido en Adán y Eva. Hay promesas gloriosas de bendición y Cristo, hermano, ha pagado ese precio. Todo ese pecado el Señor pagó por todas esas maldiciones que vinieron sobre la humanidad para que nosotros podamos disfrutar, gozar y vivir en victoria. Bueno, allí dice, antes del diluvio todos eran longevos. Ya vimos una cantidad de años, de 900, de 800, de 500, muchos años vivían los seres humanos antes del diluvio. Adán, Set, Enos, Cainán, etcétera, todos vivieron más de 900 años. Matusalén, como mencionábamos antes, es el más longevo de todos y vivió 969 años. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Muchas generaciones hoy en día, como unas 10 por lo menos, 10 o más generaciones. Bueno, fue el abuelo de Noé, este Matusalén longevo fue el abuelo de Noé. En el versículo 21 al 24 se habla de Enoc.
Este hijo o descendiente de Adán por la línea de Set es el séptimo a partir de Noé y un hombre maravilloso, maravilloso porque caminó con Dios, dice la palabra del Señor. ¿Y qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios. Imagínate tú cuando caminas con alguien. Caminas con alguien. No vas detrás, no vas adelante, vas a la par con esa persona. Es lo mismo aquí. Enoc caminó a la par con Dios, como de la mano con Él. ¿Qué significaba eso? En Amós 3:3 tenemos la respuesta y está aquí. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué significa caminar con Dios? Andar con Él. Significa estar de acuerdo con Él, estar de acuerdo con su enseñanza, estar de acuerdo con su palabra, estar de acuerdo con sus planes, con sus propósitos. Aquí hay una maravilla, unos tesoros escondidos en esto. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos caminar con Dios? Lo intentamos y tal vez no avanzamos a continuar. Muchos quedan botados en el camino y vuelven a la vida vieja. Pero yo en este día te motivo, te aliento a seguir caminando con Dios. ¿Qué significa eso? Significa estar de acuerdo con Él. Significa agradar a Dios. Mire, vamos a leer Hebreos 11:5 que está en la pantalla y dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Qué maravilloso! Fue traspuesto, fue levantado vivo, no vio muerte. Eso es una maravilla tremenda. Es un anticipo de cómo Jesús iba a ser trasladado a los cielos, pero Cristo sí vio muerte por amor a todos nosotros y para poder darnos vida, para cumplir el propósito del Dios eterno, del Padre eterno. Pero dice ahí que Enoc no vio muerte y antes dice que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Él agradó a Dios, o sea, caminar con Dios significa ir a la par con Él, significa estar de acuerdo con Él, con su palabra, obedecerle a Él, seguir la justicia, la verdad, agradar a Dios. Porque ¿quién camina con alguien que no le agrada? Nadie. Una vez uno podría por alguna razón caminar con alguien que no te agrada, pero caminar 365 años, que es lo que vivió Enoc con Dios, eso no es fácil. Él caminó con Dios porque agradó a Dios, hermanos. Qué bonito que nosotros podamos seguir ese ejemplo y agradar al Señor para que podamos también vivir eternamente y como iglesia también ser arrebatados en los cielos para vivir eternamente con el Señor, o si hemos muerto antes del arrebatamiento de la iglesia, que podamos resucitar con aquellos que han muerto con Cristo para resucitar para vida eterna con Él. Bueno, en los versículos 28 al 32 dice allí, yo puse una caricatura que encontré de Noé, que se está presentando a la esposa y a sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y donde él le está dando instrucciones para empezar a construir el arca. Porque hemos de pensar que este hombre de Dios que nace aquí, que se habla del nacimiento de Noé, era un hombre maravilloso.
dice que él fue pregonero de justicia. Lo vamos a estudiar más adelante en el capítulo que viene y en el siguiente. Fue pregonero de justicia, un hombre que predicó construyendo el arca de Noé, que es tan conocida. Esas enseñanzas tienen muchos tesoros allí que nosotros estudiamos, leemos del arca y qué lindo y que los animales y que todo eso, pero tienen un trasfondo maravilloso que yo se lo voy a explicar oportunamente cuando sea el momento. Bueno, el nombre Noé significa consuelo o descanso, ¿ya? Y los padres le llamaron por ese nombre diciendo, en el verso 29 lo tenemos diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Claro, porque vivían en una tierra maldita, todo costaba muchísimo hacer, producir, etc. Y ellos tenían la esperanza que a través de Noé, de este hijo, viniera la salvación. Tal vez pensaban que esta era la promesa que Dios le había dado a Eva, que vendría uno que sería el Redentor, el Salvador de la humanidad. Tal vez esperaban eso en él. Los hijos de Noé engendrados a sus 500 años fueron Sem, Cam y Jafet. Se cree que Jafet era el primero de los hijos, pero por alguna razón en la Biblia se habla de Sem como aquel que heredó la primogenitura. Tal vez fue porque de ahí derivan todos los pueblos semitas, o realmente fue él el primero. No está bien definido eso, o también por los problemas que tuvo Noé después con sus hijos después del diluvio, que tal vez hubiera determinado la primogenitura para el menor y no para el que había nacido realmente el primero. Bueno, este capítulo en realidad no es muy largo y aquí aparece Sem. Decíamos que tuvo 3 hijos Noé, que fueron Sem, Cam y Jafet. Sem se supone que es el menor de los 3 hijos y a él le fue transferido, al parecer, el derecho de primogenitura. Ya en ese tiempo se usaba que el primogénito era el que tenía que cuidar de los padres. Si fallecía el padre, tenía que cuidar de la madre y de los hermanos. Quedaba como responsable de la familia. También tocaba el doble de la herencia y así tenía muchos beneficios. Pero bueno, quién haya sido no está tan claro, pero en los capítulos que vienen más adelante vamos a explicar un poquito más para que cada uno de nosotros pueda deducir al menos o inferir a partir del texto lo que algunos teólogos pueden pensar. Bueno, este Sem, que en la escritura antigua se pronuncia S-H-E-M, Shem, significa nombre, ¿ya? Significa nombre, eso significa, porque en su posteridad había de permanecer siempre el nombre de Dios, ¿ya? Porque es a través de la línea de él que viene, hermanos, el Mesías más adelante. Hasta Jesús, quien tiene el nombre que es sobre todo nombre. O sea, Sem, Shem, es un tipo de Jesús, porque Shem significa nombre y Jesús es el que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Lo vamos a ver aquí en la escritura en Filipenses 2, del 9 al 11. Dice ahí, por lo cual Dios
también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Entonces ahí vemos una sombra y figura, por así decirlo, de Cristo. A través de la línea de Él vendría Jesucristo, el Mesías. Bueno, en Génesis 5, el 2, aparece este versículo que me gustaría a mí que memorizáramos. Ya por eso lo anoté aquí aparte y lo voy a recalcar y voy a explicar algo de ahí. Dice ahí, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Pero Adán significa humanos. Entonces usted ahí cuando escriba este versículo en su cuaderno, en su agenda, donde está anotando los versículos que nos estamos aprendiendo, ponga Adán entre paréntesis humanos, ¿ya? Porque y le llamó el nombre de ellos humanos el día en que fueron creados, ¿ya? Para que usted entienda eso y se acuerde de mí y de la enseñanza y no se le olvide. Ya, ese sería el texto a memorizar entonces. Vamos a ver las conclusiones y vamos a orar luego para terminar el capítulo. A mí me impresiona en realidad, me impresiona la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios de cumplir una promesa que le hizo a Adán y a Eva, que no todo estaba perdido. No todo estaba perdido y que a través de su descendencia, de la descendencia de la mujer, iba a venir ese Mesías, ese Salvador del mundo, y Dios como sea, Él va haciendo el lugar en la genealogía y apartando aquella descendencia que finalmente va a dar origen a Jesucristo, al Mesías. Y es así como lo vemos a través de Set, a través de Enoc, a través de Noé, a través de Sem. Y ahí, a través de Sem, vienen todos los pueblos semitas hasta llegar a Jesús y dar origen a ese hombre que estaba profetizado desde el Génesis, en el comienzo, en el Génesis, en la creación. Una vez que Adán y Eva pecaron, no estaba todo perdido, y ahí el Señor le habla a Eva y le dice que de una mujer va a nacer el Redentor. Y es aquí que nosotros vamos viendo cómo se va separando esa línea generacional hasta que vamos a llegar a tener a Jesús, al Mesías, finalmente. Bueno, como conclusiones, todos mueren y todos vamos a morir algún día, ¿ya? Pero en Cristo, hermanos, amigos, iglesia que está escuchando, en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Por uno que pecó, todos pecamos y entró el pecado a la raza humana, pero por uno que fue sin pecado, hermanos, tenemos derecho a la salvación y a la redención y a la vida eterna. Que eran longevos hasta el diluvio, pero de ahí en adelante, cuando estudiemos el diluvio, vamos a ver que empezó a disminuir el promedio de años de vida de los humanos sobre la tierra. Y a pesar del pecado que Dios preservó, la simiente prometida a Eva, y lo más importante es que en este capítulo aprendamos a caminar con Dios. ¿Qué significa?
ir a la par con Él. Significa obediencia o significa estar de acuerdo con Dios. Significa caminar agradándole al Señor todos los días de nuestra vida. Significa morir al yo, morir a lo nuestro y mirar para hacer la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga. Hasta aquí es la clase de hoy. Vamos a hacer una oración para terminar. Amén. Yo le voy a pedir que incline su rostro para que oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te bendecimos, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Tú has permitido, Señor, que a la luz de tu palabra comprendamos que nuestra vida, Señor, aquí en la tierra tuvo un comienzo, pero tiene también un final. Que podamos ser responsables delante de ti, delante de la palabra que estamos estudiando, Señor, delante de nuestras generaciones que hemos dado a luz o que nos están viendo desarrollarnos, Padre, para ser un ejemplo y dejar un legado para ellos, un legado de fe, de esperanza. Oh Señor amado, ayúdanos, Padre, a contar nuestros días como si fuera el último de nuestras vidas, el día que vivimos. Señor amado, ayúdanos a aprender a caminar contigo, Señor, a ir de la mano contigo, a amar tu palabra, a respetarla, a atesorarla, pero sobre todo a ponerla por obra, Dios mío. Oh Señor amado, ayúdanos, Padre, a agradarte a ti, a tomar tu palabra, Señor, como nuestro tesoro, como esa perla preciosa que encontró uno y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla que había encontrado. Señor amado, ayúdanos a atesorar tu palabra y a ponerla por obra, amarte a ti sobre todas las cosas, Señor, abrazarnos a tu palabra y a ti, Dios mío, en esta vida y amarte sobre todas las cosas, a poner nuestros ojos en ti como ese nombre que es sobre todo nombre y que delante del cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres el Señor y el Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo grande y que nos podamos ver en el próximo capítulo, Dios mediante. Un abrazo y un beso para todos ustedes.